El aumento en los índices de enfermedades de transmisión sexual, concentrado particularmente en la población adolescente con VIH, el abuso sexual infantil y la violencia de género, son los alcances del proyecto de ley que establece bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. Esta iniciativa, que se debate al interior de la Comisión de Educación de la Cámara, indica que los grandes problemas que han tenido las políticas públicas de educación sexual en las últimas décadas dicen relación con dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se aborda desde una arista que los autores consideran valórica y no social, cuya óptica se reduce a una responsabilidad exclusiva que se impone a las familias desde el conservadurismo, la morbosidad y la criminalización, y por otro lado, desde el ámbito de la salud, especialmente enfocado en la fertilidad, sin entender la sexualidad y afectividad como una cuestión integral propia de las personas, señalan los autores. Hoy día en Temas conversamos de la educación sexual integral. Iniciamos la conversación con la diputada Camila Rojas de Comunes. Diputada, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Diputada, consultarle de inmediato acerca de esta iniciativa. Usted es una de las autoras, la impulsora de este proyecto de educación sexual integral. Si hay algo que está claro es que estamos al debe, que la actual legislación es insuficiente con respecto a lo que se les enseña a los niños en el colegio con respecto a los temas de sexualidad. Así es, la principal falencia que nosotras vemos es que hoy día el contenido se deja finalmente al arbitrio de los colegios, y si bien nosotras defendemos el que existan proyectos educativos distintos, sí creemos que tienen que haber principios establecidos por ley respecto de cuál es la educación en sexualidad y afectividad a la que los niños y niñas de Chile tienen acceso. Diputada, en relación a esta iniciativa que ya se está debatiendo al interior de la Comisión de Educación que usted preside, ¿se nos puede contar acerca de los alcances? Porque habla de la educación preescolar. ¿Qué es lo que busca en definitiva de enseñarles a los niños de esta edad? Sí, bueno, es un proyecto que plantea que la educación en sexualidad y afectividad tiene que ser desde la educación parvularia, y en ese sentido, por lo tanto, los niños y niñas que van al jardín también deberían tener acceso a información. Y respecto al contenido mismo, de hecho ayer tuvimos una sesión en la Comisión de Educación y precisamente tratamos eso con educadoras y profesoras que ven el contenido con niños entre prekinder y segundo básico, y lo importante tiene que ver precisamente con los afectos, con la exploración, con el autoconocimiento del cuerpo, y por supuesto ahí derribar como ciertos mitos que se han instalado que tienen que ver con que en prekinder o kinder uno va a estar viendo condones o métodos anticonceptivos. Por supuesto que no, el contenido está mucho más relacionado, como decía, con la exploración, los afectos, el autoconocimiento del cuerpo, en este caso de los niños y niñas. Claro, la experiencia que relataban las educadoras en la Comisión de Educación era bien interesante por lo que evidenciaban los niños en estos dibujos que hacían, y es súper interesante conocer la experiencia que ellas relataban al interior de la comisión. Sí, era importante sobre todo porque se levantan ciertas, como decía, mitos o cuestiones relativas a que el contenido que se quiere ver tiene que ver solo con el acto sexual, y por lo mismo nosotras no estamos hablando de un proyecto en educación solo sobre el sexo, el acto sexual, el coito, sino que tiene que ver con la sexualidad en su versión más amplia, por eso muy relacionada con los efectos, muy relacionada con las relaciones sociales y de pareja que se establecen en la vida y que nos acompañan precisamente desde que nacemos. O sea, somos seres sociales, y en ese sentido abordar este tema con responsabilidad y en su carácter integral es fundamental. No solo abordarlo desde la fertilidad, la reproducción o las enfermedades de transmisión sexual, que son el foco que han tenido ahora, pero que además hay dos límites en la legislación actual. Primero, que tienen ese foco y por lo tanto el contenido que se ve muy restringido, y segundo, que no está asegurado el verlo efectivamente. Por lo tanto tenemos altas cifras de enfermedades de transmisión sexual. De hecho, vamos a como en línea contraria a lo que se va en el mundo, donde se disminuye. Bueno, acá en Chile se ha aumentado, y nosotros creemos que está completamente relacionado con la educación sexual que se recibe. Claro, se regula este traslado desde la salud a la educación. Diputada, consultarle si el proyecto contempla también la enseñanza a los docentes, una capacitación previa a la hora de poder enseñarle también a los niños. Sí, porque esa es otra de las falencias. Quienes enseñan no recibieron
educación en sexualidad y afectividad. Por lo tanto, es fundamental que los proyectos consideren precisamente ese aspecto y se considere obligatoria la formación en educación en sexualidad y afectividad en las pedagogías. Eso es lo que establece el proyecto nuestro. Diputada, para finalizar, lo que ocurre finalmente también con lo que es la iniciativa del gobierno que busca trasladar a quinto básico, recordemos que hoy en primero medio se comienza con la educación sexual, las diferencias y quizás si usted está considerando el apoyo también del gobierno en relación a lo que es esta iniciativa, quizás llegar a un punto común. El gobierno dice que en quinto básico ustedes proponen desde la edad preescolar. El problema que nosotros vemos primero tiene que ver con la urgencia, con que esto hay que legislarlo ya y por lo tanto nos gustaría que el Ejecutivo le dé esa urgencia. Y en segundo lugar, como bien se señalaba, acá se establece desde quinto básico y no desde la educación parvularia, y a nosotros sí nos parece muy importante que sea desde la educación parvularia. Mira, yo lo que creo que es importante es que acá hay un consenso de que se adelante. Sin embargo, el desde qué momento y qué contenidos van, por supuesto que es una discusión que hay que dar, y a nosotros nos parece que desde kinder, pre-kinder, sí se tienen que resolver las dudas de los niños y niñas, sí se tiene que abordar desde los afectos, la exploración, el autoconocimiento, y por lo tanto esperemos que esa discusión sea fructífera y que podamos llegar a puntos de encuentro. Muy bien, diputada, quiero agradecerle la gentileza y también destacar que este proyecto nace de jornadas de trabajo con la sociedad civil y también con movimientos feministas que entregan su visión respecto a lo que es la educación en materia integral en términos de sexualidad. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Seguimos conversando sobre este proyecto de ley sobre educación sexual integral y ahora vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, gracias. Diputado, la Comisión de Educación ya comenzó a analizar esta iniciativa, se recibieron algunas experiencias de parte de algunos docentes. Conocer cuál es la visión que tiene respecto de este proyecto, de esta educación en términos de materia preescolar y si existen ciertas aprensiones en relación a lo que se le podría enseñar a los niños. Sí, bueno, primero señalar que el día de ayer las organizaciones fundamentaron principalmente su posición respecto de que debiera incluirse esto dentro del sistema educativo, argumentando que el niño era bueno que supiera su identidad, supiera nociones básicas del respeto y otras cosas que nos mencionaron y que obviamente uno comparte y uno entiende que es una, yo diría, unas cosas fundamentales en materia educativa, sobre todo en la primera infancia. Pero lo que nos manifestaron, y yo creo que va por ahí, la duda respecto de lo efectivo que puede hacer esta modificación que ellos están planteando, este proyecto de ley, es que efectivamente hoy día, si uno se va al currículum de prebásica, encuentra identidad, autonomía como uno de los núcleos de la educación. Y también la experiencia, yo soy profesor, la experiencia es que los primeros años de enseñanza a los niños, justamente muchas de las cosas que ellos señalaban se les enseña en el día a día, en los jardines infantiles. Por lo tanto, yo creo que acá hay temas que tienen que ver con la desinformación, que probablemente quienes propusieron el proyecto no saben y no conocen todo lo que pasa en el día a día, en la sala de clase, y por lo tanto también le pedí a la subsecretaria María José que vinieran en una próxima sesión para que pudieran exponer cómo se desarrollan cada uno de los puntos que pidieron quienes estuvieron presentes como invitados para defender el proyecto, para que se encuentren que finalmente estos temas se abordan y se tocan durante la educación parvularia. Claro que sí, la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, señalaba que se debe establecer el derecho preferente de los padres de saber los contenidos que se le van a enseñar a los hijos, porque claro, puede existir la duda de parte de los padres en relación a esta nueva propuesta. Bueno, efectivamente, ya lo señalaba, y que se esté tratando de incorporar algo en los términos que se está señalando, cuando ya está, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer algo, un proyecto de ley que finalmente puede quedar en el tema de afectividad y sexualidad bastante ambiguo? Ya lo tuvimos la experiencia con la acusación constitucional, en donde un grupo importante de parlamentarios compró la tesis de que la Constitución mutaba dependiendo de los contextos. Por lo tanto, si esta ley que ellos quieren proponer no es lo suficientemente clara y queda manga ancha para hacer, o de acuerdo a lo que cada persona entienda y crea, podemos finalmente tener una ley que puede ser mutable, que puede ser interpretada y que finalmente no va a ir al fondo de lo que realmente necesitamos para los niños. Por eso
hoy día en la práctica este proyecto no tiene sentido, no innova en nada respecto de lo que hoy día se hace en la prebásica, por lo tanto explicarse la finalidad de él, yo creo que es simplemente porque los parlamentarios no conocen el currículum de educación parvularia y es obvio, no son docentes, pero yo creo que hay que escuchar a la subsecretaria y obviamente todos los fundamentos que hoy día existen en el currículum para desechar esta iniciativa. Diputado, ¿coincide usted en la necesidad de que es importante adelantar este proceso de enseñanza? Sabemos que actualmente es en primero medio, la postura del gobierno ahora es que sea a partir de quinto básico. ¿Considera usted de todas maneras que es necesario adelantar este proceso de educación? Sí, eso tiene que ver principalmente con el embarazo adolescente, tiene que ver con la transmisión de enfermedades sexuales y obviamente que todos sabemos que el proceso de sexualidad de los niños, según todas las encuestas, comienza bastante antes de primero medio. Por lo tanto, efectivamente, nosotros compartimos que desde quinto básico, al menos sexto básico, puedan comenzar las clases relacionadas justamente con esta materia, porque en definitiva el país ahí sí que se ha quedado atrás y yo creo que esta propuesta que está haciendo el gobierno respecto de eso es la adecuada. Ok, hay que esperar entonces que puedan coincidir ambas iniciativas y ver qué puede salir de ahí. Diputado Hugo Rey, quiero agradecerle la gentileza de haber conversado con nosotros. Que esté muy bien. Bien, muchas gracias a ustedes. La iniciativa considera que es urgente abordar la educación sexual desde una perspectiva diferente a lo hecho hasta ahora, que busque no solo prevenir enfermedades sexuales o transmitir una discusión valórica, sino otorgarle a la educación sexual una visión laica e integral y que finalmente entregue a las niñas y niños herramientas para desarrollarse como seres humanos integrales, respetuosos de la diversidad y con los conocimientos adecuados para no estar en absoluta desprotección, subrayan los autores de esta iniciativa que se debate al interior de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Este ha sido el tema del día de hoy. Nosotros, como siempre, nos vamos a encontrar la próxima semana.